Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a este nuevo ciclo de Masterclass organizado por Posgrado de la Facultad de Comunicaciones. La temática de hoy es Conociendo al nuevo consumidor para construir estrategias transmedia. Nuestro panelista experto es Tomás Atarama. Él es doctor en comunicación y magíster académico en comunicación con experiencia en docencia e investigación. Así que Tomás, cuando quieras. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Diana y a Sofía que me acompañan en esta mañana, que me informaban por interno, es una mañana fría por ahí en Chile. Así que vamos a tratar aquí de acompañarnos en este momento, aprendiendo muchas cosas, conversando sobre muchos temas relacionados a tendencias de comunicación en concreto, cómo funcionan las nuevas dinámicas en el nuevo ecosistema de la comunicación y cuáles son los conceptos claves o ideas claves que nos van a ayudar a entenderlo y a crear mejores estrategias para este entorno. Así que, sin más preámbulo, yo comienzo a compartir pantalla para iniciar esta masterclass, ¿no? Esta masterclass que hemos tenido bien titular las nuevas dinámicas de creación de valor en la comunicación digital. ¿Cuál es la agenda de hoy? ¿Cómo nos vamos a distribuir este tiempo que tenemos entre nosotros para compartir? Pues bien, yo tendré un pequeño módulo introductorio y después 2 capítulos donde abordaremos diferentes temas, ¿no? Mi compromiso es tratar de compartir con ustedes algunas nuevas ideas, algunas nuevas reflexiones, algunos conceptos de tendencia, y su compromiso es preguntarme, es cuestionarme, plantearme cualquier duda que les surja durante la sesión. Tienen los mecanismos del chat y al finalizar ya la parte de exposición podremos de pronto dar pase a responder esas inquietudes que les hayan surgido durante la sesión. Hecha esta breve introducción, vamos ahora sí a entrar en materia, ¿no? Bienvenidos a todos los que se vienen conectando y muchísimas gracias por acompañarnos. Como introducción, he planteado un tema que está muy en boga actualmente, que ha adquirido bastante relevancia. Y lo he planteado así, ¿no? Pensar la comunicación en tiempos de crisis, podríamos haberlo titulado Pensar la comunicación en tiempos de transformación, en tiempos de cambios, en tiempos de inestabilidad, si se quiere, ¿no? Vivimos unos últimos años donde muchos eventos, tanto sociales como políticos, como culturales, como biológicos y de salud, han marcado nuestra agenda, ¿no? Y yo quiero remitirme posiblemente al evento que todos nosotros detectamos como más próximo, más claro, que supuso muchos cambios entre nosotros, que fue el tema de la pandemia generada por la COVID-19, ¿no? A mí, el fenómeno de la pandemia, como a todos, nos afectó de diferente manera, cuarentenas obligatorias, a veces focalizadas, cambios en los estilos de vida, saltar rápidamente del trabajo al teletrabajo. Las empresas y organizaciones tuvieron que adaptarse, primero para aprender a vivir en estos tiempos y segundo para continuar con sus labores, con sus funciones y seguir aportando valor a la sociedad. Y en este contexto también me surgió una inquietud académica muy, muy particular, que fue, vamos a ver en realidad cuál ha sido el gran fenómeno, la gran preocupación que ha surgido entre las personas a raíz de esta pandemia de la COVID-19, ¿no? Y utilizando una herramienta que de pronto muchos de ustedes conocen, que es Google Trends, comencé a hacer algunas búsquedas. Dije, vamos a ver cómo ha cambiado este interés de las personas a raíz de este cambio, que muchos catalogaban como un cambio histórico, un cambio que ha acelerado las transformaciones culturales y digitales en la sociedad. Y yo les muestro el gráfico resultado de esta exploración. Y pregunto, para su reflexión interna, ¿qué creen que representa esta línea roja?
creen que representa esa línea verde, y después debajo no se pueden ver bien porque la gráfica ya no tenía mayor amplitud, pero bueno, vemos una línea morada y una línea celeste, ¿no? Detrás de ella hay hasta una línea más. Y ustedes piensen, ¿no? Digan, bueno, ahorita estamos viendo este gráfico, ¿qué puede significar esa línea roja? ¿Qué puede significar esta línea verde? ¿Y qué puede significar estas otras líneas? Les adelanto, porque imagino que todos vienen pensando ya, bueno, esa línea roja representa la palabra clave, la keyword, coronavirus, COVID-19, ¿no? Y es correcto. Esta búsqueda fue hecha entre enero y mayo del 2020 y ese pico de búsquedas en Google, que nos dice un poco lo que a la gente le viene preocupando, representa la palabra clave COVID-19, coronavirus. Sin embargo, y me permito adelantarles este resultado que a mí me sorprendió mucho, palabras clave como cambio, digital, reinventarse, muertes, contagios, colegios, teletrabajo, telecolegio, se encuentran al nivel básico de búsqueda. No tuvieron mayor impacto en la preocupación de las personas. Sin embargo, hay una línea verde que, como ustedes pueden ver, es anterior a enero del 2020 y continúa con cierta frecuencia después de mayo del 2020. Esa línea verde representa las búsquedas con una palabra clave que a mí me sorprendió gratamente, que es la palabra clave YouTube. Que es la palabra clave YouTube. Eso nos hace pensar muchas cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión. Pero ya plantea una idea clave que justamente Gina, que es del departamento de video de Google, donde está YouTube, en concreto el departamento de Consumer Insights, hace un estudio, una investigación de qué era lo que veían las personas en el periodo, en el primer trimestre de pandemia. Y ahí llega una conclusión que a mí me fascina, que me parece extraordinaria y que la comparto con ustedes. Y dice algo así, ¿no? Hemos observado una clara uniformidad en los tipos de contenido que la gente está buscando en YouTube. Fíjense, es un estudio a nivel global, ¿no? Una uniformidad muy clara, una remarcable uniformidad en los tipos de contenido que la gente está buscando en YouTube. Lo que refuerza la idea de que a pesar de nuestras muchas diferencias, todos nosotros compartimos las mismas necesidades básicas, las mismas necesidades fundamentales. Explota la pandemia y encontramos, curiosamente, que todos en el mundo tenemos un comportamiento muy similar. Eso nos recuerda una idea fundamental. Puede cambiar todo. Pueden venir grandes crisis, pueden venir transformaciones extraordinarias. La persona sigue siendo la misma. Sus hábitos de consumo pueden variar, pero lo que la persona espera, lo que diríamos utilizando el nombre de una teoría clásica de la comunicación, los usos y gratificaciones de las personas siguen siendo los mismos. Yo aquí cuento una anécdota personal que me ayuda a ilustrar este tema, ¿no? Como a todos, la pandemia nos supuso cambios en nuestra rutina, ¿no? Y allá por el segundo o tercer mes ya de cuarentena obligatoria, yo estaba teniendo cierta dificultad para conciliar el sueño. O sea, no nada grave, no es que tuviera un insomnio de largas horas, pero digamos me tardaba más de 30 minutos, una hora en poder conciliar el sueño. Y de pronto, algún día dije, bueno, es que voy a buscar en YouTube música para relajarme, música para dormir. Esa es la clave para poder adquirir un buen sueño. Y cuando yo leo este estudio de Gina Shelavi, Gina detecta que una de las búsquedas más frecuentes en YouTube es la keyword dream sounds o música para dormir. Y yo dije, es que estoy dentro de este grupo de personas que comparten las mismas necesidades clave. Y así, algunas cosas que podríamos destacar. Pero bueno, primera idea clave de este módulo introductorio, el contexto puede cambiar, los anhelos y necesidades de las personas siguen siendo las mismas. Y esto a mí me parece un recorte de periódico que es una obra de arte. Podría estar en un museo, la verdad, porque es una obra de arte. Paso a leerla y después paso a plantear las cuestiones
que pone sobre la mesa este recorte de periódico. Primero, un poco de contexto. Este es un texto publicado en nada más y nada menos que el diario El País de España, ¿sí? Un diario con trayectoria y reconocido en España. Entonces, publica este texto que se titula "Se me ha roto un vaso". Y dice así: ayer se me cayó un vaso de cristal y se rompió. Lo cuento aquí porque como hay tanta gente que lo cuenta todo por Twitter y demás redes sociales, he pensado que también podría interesar a los lectores de este periódico. Hoy se me ha caído un vaso de cristal y después he tenido que recogerlo. Firma Gonzalo Sánchez Marín, de Sevilla. Si uno lee esto, dice que aquí hay muchas cuestiones para pensar en un pequeño texto. Yo voy a plantear 3 preguntas que nos van a acompañar a lo largo de la sesión de hoy. Primera pregunta: ¿cuál es la función de las redes sociales? Porque Gonzalo plantea, hay tanta gente que lo cuenta todo por Twitter y demás redes sociales que uno tiene que preguntarse cuál es la función de las redes sociales y en concreto de Twitter. La gente comparte contenido, digamos, tan anecdótico como que se ha roto un vaso. La segunda pregunta, y no menor, es ¿cuál es la función de los medios, de los más media, si se quiere, de los medios más tradicionales? Porque esto está siendo publicado en un diario impreso. ¿Cuál es la función de los medios tradicionales? La sesión de hoy se titula "Las nuevas dinámicas de creación de valor". ¿Cuál es el rol de los medios tradicionales? Y ahora han publicado una cuestión anecdótica equiparando la función que puede tener una red social. Y la tercera gran pregunta es, ¿qué contenidos se consideran relevantes? ¿Qué contenidos pasan a ser realmente importantes para la vida de la sociedad? Entonces, segunda gran cuestión es, parece que están cambiando los criterios para saber qué es lo digno de ser comunicado. Y tercera gran cuestión es, este no es un secreto, de hecho es universal, la aceleración intempestiva y sin vuelta atrás del uso de pantallas. Sobre esto vamos a volver más adelante, pero viene muy bien recordar que ya con esta pandemia la aceleración en el uso de pantallas ha sido realmente extraordinaria. El aumento de consumo de video no tiene precedentes, o sea, hay un pico en el desarrollo de consumo de videos. Las 2 redes sociales más descargadas, bueno, las 2 redes sociales, las 2 aplicaciones más descargadas durante los 2 primeros trimestres de la pandemia fueron Zoom, curiosamente la plataforma a través de la cual estamos teniendo esta actividad, Zoom, es video, y TikTok, que nuevamente esta sí es una red social de video. Hubo una aceleración en el uso de pantalla. Las pantallas pasaron a formar parte innegable de nuestra vida para todas las actividades que desarrollamos, desde laborales hasta formativas. Y una anécdota o un dato curioso es que justamente por estas fechas, la BBC, este medio tradicional de Inglaterra, la BBC dejó de utilizar los términos radio y televisión para pasar a utilizar los términos audio y video. Porque ya todo se concentra en una sola pantalla. Ya pensar en los dispositivos tradicionales de radio o en los dispositivos tradicionales de televisión resulta una cuestión por lo menos anacrónica. Y ya vamos viendo puestas como esta de la BBC, donde se cambian estos términos por los términos de audio y video. 3 ideas claves: las personas, aunque cambiamos, aunque los contextos cambien, seguimos siendo las mismas, con las mismas necesidades. Hay una clara dinámica que transforma los roles que juegan los medios en nuestras vidas y las pantallas han adquirido un rol protagónico. Y con esta breve introducción que nos deja esta reflexión en torno a lo que cambia, vamos ahora sí al capítulo 1, que tiene una promesa muy clara, que es vamos a explorar cómo se genera el valor en el actual, en el nuevo, en el vigente ecosistema de medios. Y me permito comenzar explorando brevemente una teoría
que allá cuando comenzó a ser formulada por los años 60 del siglo pasado, 1960, por un autor sumamente conocido, Marshall McLuhan, y por otro un tanto menos conocido, Neil Postman, fue una teoría muy ignorada. Fue una teoría que no tuvo la relevancia o el impacto de otras teorías que de pronto por aquí, si hay gente de comunicación en el público, deben reconocer, ¿no? La famosa aguja hipodérmica de Laswell, o el two-step flow de Lazarfeld, o de pronto la teoría psicológica de Hofland, o más adelante de pronto la teoría matemática de la comunicación. Estas teorías, que fueron muy relevantes en su momento, acompañaron a la gestación de esta teoría, que es la teoría de la ecología de medios, que ya cuando comienza a desarrollarse tenía una premisa un poco difícil de entender en su origen. La premisa era los medios se encuentran relacionados como especies que forman todos parte de un mismo sistema. Entonces, lo que proponían McLuhan y Postman es básicamente, claro, prensa escrita, radio, televisión, e incluso podríamos hablar del cine, no son medios independientes que pueden funcionar como compartimentos estancos, uno y cada uno de ellos con su público y con su dinámica, sino que son parte todos de un sistema, donde curiosamente el nacimiento de una nueva especie altera el conjunto del sistema y genera cambios de consumo. Si nosotros pensamos en 1960, 1980, 1990, esta es una afirmación muy arriesgada, porque claro, uno piensa, pero la prensa tiene su audiencia, tiene su público, la gente que consume prensa lo hace a su modo, la radio también, la gente que consume televisión tiene sus hábitos de consumo de televisión y cada medio funciona de manera independiente. Pues ocurre que la llegada de Internet, la llegada de la web, la llegada de las redes sociales vuelven a traer en relevancia esta teoría, que es la teoría que a mi juicio ha cobrado más importancia en los últimos años, porque es la teoría que explica con claridad los fenómenos que estamos viviendo actualmente. Y esta es una idea muy importante para entender las dinámicas de creación de valor. Ya no es un medio, ni dos medios, ni diversos medios integrados, ni siquiera diversos medios que convergen. Estamos ante un sistema donde cada medio funciona como una especie y la aparición de un nuevo medio, de una nueva plataforma, de una nueva especie, altera el conjunto del sistema y genera cambios de consumo. Me permito un ejemplo sumamente concreto y puntual, pero me gustaría que se lleven esta idea porque esto transforma la manera en la que se gestiona la comunicación estratégica. Apareció TikTok hace poco menos de 3 años. E inmediatamente hemos visto cómo las prácticas que integra TikTok al ecosistema de medios han impactado en otras redes sociales. Particularmente les invito a pensar en los Reels de Instagram, por ejemplo. Es decir, la aparición de una nueva especie altera el conjunto. Y así podríamos comenzar a ver cómo diferentes prácticas de comunicación comienzan a alterar lo que hacían otros medios, otras plataformas, otros entornos. Teoría ecología de medios, que es la teoría que actualmente mejor explica cómo se mueve la comunicación. Las teorías tradicionales que sirvieron mucho para avanzar en los estudios de comunicación, hoy por hoy resultan insuficientes para explicar el fenómeno. O sea, preguntarse de qué manera un medio impacta directamente en el comportamiento de una persona es algo que por lo menos no responde a las dinámicas de comportamiento y de funcionamiento de los medios. Y yo aquí les traigo una reflexión muy interesante que para mí es una de las reflexiones que todos los que trabajamos en comunicación deberíamos hacernos cada vez que aparece un nuevo actor en el ecosistema de medios, una nueva especie, un nuevo medio, porque nos permite adelantarnos a la repercusión que puede tener este medio en la actividad profesional que tenemos. Y esto es válido para la comunicación estratégica en entornos corporativos, como para la gestión del entretenimiento a través de la comunicación audiovisual o la gestión de la información a través de la profesión del periodismo. Y son las 4 leyes de la ecología de medio. Al ser 4 leyes, son
4 actividades, 4 hechos que se repiten indefectiblemente cada vez que aparece una nueva especie o un nuevo medio, que son la extensión, la obsolescencia, la recuperación y la reversión. Vas a explicar muy brevemente cada uno de ellos a modo de pregunta y lo voy a hacer con un ejemplo, que es el ejemplo de el celular, ¿sí? ¿Qué ocurrió cuando apareció el celular? Una nueva plataforma, un nuevo medio, una nueva especie dentro de nuestro ecosistema de medios. ¿Qué ocurrió? Lo primero que ocurrió es que se dio un fenómeno de extensión. La extensión responde a la siguiente pregunta. ¿Qué extiende, intensifica o acelera este artefacto? Les regalo 5 segundos para que ustedes mismos piensen, cuando aparece el celular, cuando aparece el teléfono celular, ¿qué actividad previa se extiende, se intensifica o acelera la aparición de este artefacto? Pues pongo algunas ideas sobre la mesa. Todos debemos recordar, espero que todos recordemos, un dispositivo que aquí en Perú le llamamos teléfono fijo, ahora, ¿no? Por contraposición al teléfono móvil. Siempre fue teléfono, pero ya con la aparición del móvil se le llamó teléfono fijo. Pues extiende, fíjense, la privacidad. Porque no sé si ustedes recuerdan los hábitos de consumo, pero el teléfono fijo normalmente se encontraba en un ambiente común de la casa, del hogar. Entonces, cuando uno recibía una llamada, tenía que contestar y respondía o tenía la conversación normalmente rodeado de los diferentes miembros de la familia que estaban ocupando ese espacio. Entonces, el teléfono celular agrega privacidad porque uno puede contestar y puede dirigirse a un lugar donde puede hablar solo con la persona que le interesa. Aumenta luego el acceso a la información, porque a través del celular, a través del smartphone, podemos comenzar luego a acceder a diferente información. La obsolescencia, segundo rasgo, la obsolescencia. ¿Qué desplaza o caduca este nuevo artefacto, este nuevo órgano, este nuevo medio? Pues claramente ustedes estarán pensando, desplazó al teléfono fijo. De hecho, si yo hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes guardan en su memoria el número de su teléfono fijo? Muchos de ustedes lo dudarán y dirán, caramba, es que no me lo sé. Yo mismo no me lo sé. Pero lo desplazan. O sea, ahora, si es que muchas de las compañías que brindan internet o servicios de televisión por cable no exigieran comprar el teléfono fijo, muchos lo habríamos desplazado de nuestras vidas. Pero yo quiero referirme a 2 artefactos más que desplazan la aparición del teléfono y que son poco recordados. No sé si todos ustedes guardan memoria de un pequeño dispositivo que se puso muy de moda allá en la primera década del siglo XXI, donde uno guardaba canciones que podía reproducir luego con sus audífonos, y fue el gran boom. Aquí se le llamó los famosos MP3. Pues los MP3 tuvieron un tiempo de vida no mayor de 3 años, porque rápidamente los celulares, convertidos en smartphone, podían cargar con toda la música que uno quería, y además aparecieron plataformas que podían utilizarse a través de los celulares, como iTunes o Spotify, que permitían cargar la música. Hoy no tiene mucho sentido tener un MP3. Es muy curioso porque yo tenía mi MP3, coincidió la explosión de los teléfonos inteligentes con mi adolescencia, entonces yo tenía mi MP3 con mis 100 canciones y lo he tenido luego guardado porque claramente ya no le daba uso. Y mi sobrina, una sobrinita pequeña que tengo, maravillosa, encantadora ella, lo encontró un día y me dijo, tío Tommy, ¿me lo puedes regalar? Le digo, claro que sí. Y ella, con un sentido muy retro de la historia, está ahora utilizando mi MP3 para escuchar su música. Y un tercer artefacto que queda obsoleto a partir de la aparición de los celulares son las cámaras de fotografía compactas. Estos dispositivos que también tuvieron un auge muy pequeño, no sé si la recuerdan, fue el gran boom que pasaba de las cámaras analógicas, donde uno tenía que tener rollo fotográfico, eran las cámaras digitales compactas, pequeñas, donde uno tomaba fotografías y podía tener 100, 200 fotos. Pues ahora que los celulares tienen cámaras de hasta 48 megapíxeles, no tiene sentido tener cámaras compactas. Fíjense, primero el dispositivo extiende algo, luego el dispositivo hace que algo quede caduco, tiene un efecto de obsolescencia sobre otro artefacto, otro medio. Después
se da el fenómeno de la recuperación. Es un fenómeno muy interesante que responde a la siguiente pregunta. ¿Qué campo más viejo, previamente caducado, vuelve gracias a este nuevo artefacto? Y esto es muy difícil de pensar a la hora de pensar el celular, pero yo voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo es que el celular recupera la comunicación telegráfica. Esto no lo digo yo, lo dice Carlos Escolari cuando analiza estas 4 leyes. Dice, el celular recupera la comunicación telegráfica. Uno se preguntará, ¿cómo es esto? Y les voy a poner el contexto, porque es un contexto muy curioso. Ustedes conocen la comunicación telegráfica, ¿no? El menor número de caracteres, el menor número de palabras para transmitir un mensaje. Cuando recién aparecen los teléfonos celulares, aquellos que hemos vivido esta maravillosa transición, recordaremos que inicialmente había algo que se llamaba mensaje de texto. No existían plataformas de comunicación instantánea como Telegram o WhatsApp, sino existían los famosos mensajes de texto. Y los mensajes de texto eran un bien escaso, porque originalmente tenían precio y tenían límite. Entonces, la primera generación que comenzó a omitir las vocales de las palabras para expresar las palabras fue la mía. Ahora ya es un hábito común, pero en ese momento original, uno, para decir mañana, ya no escribía mañana, sino escribía M-N-N. Y eso era mañana. Comenzábamos a utilizar el menor número de caracteres para expresar las ideas. Se recupera, dice Carlos Escolari, con la aparición de los celulares, la comunicación telegráfica. ¿Y cuán cierto es? Hoy por hoy ya es muy común, pero en ese momento fue cuando se dio la primera afectación a los modos de escribir. Era la aparición de la comunicación telegráfica. Y esto es una experiencia que tuve, estaba yo en una clase compartiendo estas 4 leyes y una alumna me dice, Tomás, es que tiene mucho sentido lo que dices. Y yo le pregunto, ¿qué ejemplo has encontrado tú? Y me dice, es que antes, y esto yo no lo recordaba, antes, cuando uno llamaba al ya mencionado teléfono fijo, la llamada se cobraba en el preciso momento en que se hacía la conexión. Entonces, cuando uno llamaba y entraba la llamada, si es que la otra persona no contestaba, uno dejaba un mensaje de voz, Tomás. Y era muy común en mi época dejar mensajes de voz. Incluso estuvieron muy de moda las máquinas contestadoras. Y yo veo que ahora, con WhatsApp, todo es comunicación a través de audio de voz. Lo veo con mi hijo. Mi hijo prefiere evitar las llamadas telefónicas y dejar un mensaje de voz. Y tan importante es esta recuperación que WhatsApp incorporó hace unos pocos meses la función de reproducir por 2X, porque detecta que la gente se está comunicando más por mensajes de voz. Y yo comparto un dato muy interesante. Se hizo un estudio de investigación en el año 2019, prepandemia, con personas de 15 a 16 años, gente que aquí en Perú está terminando lo que llamamos de educación secundaria, ¿no? Gente de 15 a 16 años. Y una pregunta solamente de esa investigación que se hizo era si preferían comunicarse a través de llamadas telefónicas, o cuál era su medio de comunicación preferente. Y no les miento que fue un dato sumamente interesante, que el 100% de la gente confirmaba que no le gustaba llamar por teléfono. No querían llamadas telefónicas. Cuando se explora cualitativamente esos resultados, la respuesta era la siguiente: considero, jóvenes de 15 a 16 años, considero una intromisión en mi espacio personal que alguien me llame sin antes haberme pedido permiso para llamarme. Es decir, el hábito actual de consumo es, hola, ¿cómo estás? A través de WhatsApp. ¿Estás libre para llamarte? Algo que en la nueva generación es incluso considerado una norma de conducta. Yo ya no sé si seré considerado una persona irrespetuosa, pero yo todavía llamo a veces de manera directa, pero la gente considera que las llamadas directas son una intromisión en su esfera personal. Y muchos confirman que prefieren esperar que la llamada termine y después escribir por WhatsApp, hola, ¿qué pasó? Hola, ¿qué ocurrió? Hola, ¿para qué me llamaba? Y efectivamente luego iniciar la conversación por mensajes de voz. Extensión, obsolescencia, recuperación. Y termino con la última, reversión. Esta a mí me encanta, me fascina, y yo ya les adelanto que cuando ustedes conocen estas 4 leyes, la forma en la que ven los medios es extraordinaria. Es extraordinaria.
Reversión. Responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite del potencial de este medio, plataforma, de este nuevo artefacto? ¿Cuál es el límite de potencial que una vez alcanzado invierte el objetivo para el cual fue creado este medio? Traduzco en más sencillo esta ley, ¿no? Es todo medio, todo artefacto, todo dispositivo, cuando alcanza su máximo desarrollo, transgrede, distorsiona aquello para lo cual fue creado. Y uno podrá decir, ¿podrá ser cierto esto? ¿Es posible que un medio que es creado con un sentido, cuando adquiere su máximo desarrollo, vulnere este sentido? ¿Transgreda este sentido? Les pongo 2 ejemplos solamente. Primer ejemplo, el que venimos acompañando, el teléfono celular, ¿no? Dije yo al inicio de este análisis, el teléfono celular nace para brindar mayor privacidad. Y hoy por hoy es la ventana de mayor exposición de la vida privada y la vida íntima de todos los usuarios. Lo dejo para reflexión. El teléfono celular nace para darnos más privacidad a nosotros en nuestras comunicaciones personales. Y hoy por hoy es la ventana de mayor exposición de la vida privada y de la vida íntima de los usuarios. Ya sea porque voluntariamente deseamos comenzar a compartir nuestra cotidianidad en las redes sociales, o ya sea porque estas mismas redes sociales van capturando de manera ilimitada toda la información de nosotros, de nuestra huella digital, para crear un perfil de nosotros. Yo cuando digo esto se asustan mucho, pero bueno, lo repito, porque es un dato importante. Ustedes cuando ingresan a las redes sociales y dan a aceptar a esos términos y condiciones, están aceptando cosas extraordinarias en el sentido de fuera de lo común. Por ejemplo, que Instagram pueda tener acceso a su cámara para saber en qué disposición física están ustedes utilizando el celular cuando están utilizando Instagram. O sea, Instagram sabe si ustedes están echados en su cama viendo Instagram o están en la sala de su casa viendo Instagram, porque le han dado acceso a que pueda mirar cómo están ustedes consumiendo eso. Y ya no les digo de toda la data que pueden recopilar, que es uno de los grandes debates hoy por hoy. Pero fíjense, el celular que nació para darnos mayor privacidad es hoy la ventana de mayor exposición de la vida privada y la vida íntima de las personas. Y por poner otro ejemplo, porque les dije que les iba a prometer 2. Pues curiosamente, voy a tocar un tema sensible. No, mejor lo sensible lo dejamos para más adelante. Algo más universal. Las redes sociales, ¿no? Las redes sociales surgen para conectarnos con el mundo. Las redes sociales surgen para estar en contacto con los demás, para volvernos a reencontrar con nuestros amigos que no veíamos hace mucho tiempo. Pues gracias a un fenómeno que se llama filtro de la burbuja o the filter bubble, las redes sociales hoy por hoy se han vuelto el entorno de mayor tribalización del mundo contemporáneo. Y esto lo vamos a ver. ¿Qué significa tribalización? Significa que las redes sociales nos aíslan del mundo, porque no somos capaces de ver más allá de lo que el algoritmo nos da a nosotros. Entonces, 4 leyes que para qué sirven, para entender cómo se mueve el mundo de los medios, que aplican absolutamente a todos, absolutamente a todos. Ustedes pueden pensar en cualquier nuevo medio, plataforma, cualquier nuevo artefacto y podrán adelantarse sin lugar a dudas a lo que va a ocurrir con ese medio siguiendo estas 4 leyes. Si gustan, luego en la fase de preguntas lo vemos con otro medio, con otro dispositivo y vamos entendiendo este fenómeno. Bien, entonces, promesa de formación ahora, promesa de lo que les voy a compartir, la generación de valor en el nuevo ecosistema de medios. Para entender cómo funciona el nuevo ecosistema, hay que entender o hay que aproximarnos a la teoría de la ecología de medios y hay que entender sus 4 leyes. Y ahora vamos a otro concepto súper clave, que a mí me gusta mucho, y ahorita ya comenzamos un poco a transgredir los paradigmas tradicionales de la comunicación, ¿no? Que es la teoría de la economía de la atención.
Ya diré yo que esta teoría explica muy bien muchos fenómenos, pero para mí no agota todo el fenómeno para explicar la comunicación, pero es bueno entrar aquí, ¿no? La economía de la atención, ¿qué dice? Los medios, las plataformas, la industria de la generación de contenido, su bien, su producto, el, el punto donde generan valor es cuando atraen la atención de su audiencia. Es muy simple. La economía de esta industria de generación de contenido se mueve gracias a la atención de la audiencia. Frase clave: el tiempo vital del público es el valor constante en esta economía de la atención. Es donde se genera valor, cuando atrapas el tiempo del público. Anécdota que pinta esto de cuerpo entero. Le preguntan al CEO de Netflix quién es su competencia. Una pregunta muy, muy honesta, ¿no? ¿Quién es la competencia de Netflix? Amazon Prime, ahora Disney Plus, alguna otra plataforma de streaming. Y el CEO de Netflix responde de manera clara y contundente: mi competencia es el sueño de las personas. Es muy, muy interesante cuando uno explora esto. Mi competencia es el sueño de las personas. Yo no pienso que mi competencia sea en otras plataformas de streaming. Mi verdadera competencia es el sueño de la persona cuando éste está a las 12 de la noche viendo el capítulo 2 de la serie que le encanta y está dudando si hace una maratón de amanecida o si duerme en ese momento. Yo contra ese sueño compito. Es la expresión máxima de la economía de la atención. Lo que me interesa es que la persona esté consumiendo mi contenido. Esté consumiendo mi contenido. Pues bien, aquí yo me permito poner dos cuestionamientos. Dos cuestiones que nos van a hacer pensar más adelante con lo que nos interesa. Lo primero, ¿es realmente la atención, el tiempo de nuestro público, el valor más importante en la industria de la comunicación, en la industria de la generación de contenido? Y lo segundo, si eso fuera así, las tradicionales profesiones de la comunicación no compiten con ellas mismas. Fíjense, porque tradicionalmente nosotros pensamos el periodismo con quién compite, con otros diarios. La publicidad con quién compite, con otros anuncios. Y el entretenimiento con quién compite, con otros contenidos de entretenimiento. Si es cierto que nos movemos en una economía de la atención, pues parece ser que nosotros estamos compitiendo en una misma plataforma. Y esta es una afirmación muy importante, porque la conclusión es: tú, que me estás escuchando en este momento, gestor estratégico de la comunicación en entornos corporativos, o de pronto ahí en la audiencia periodista, de ahí en la audiencia comunicadores audiovisuales, estás compitiendo con absolutamente todos los contenidos que se generan en el actual ecosistema. Y ese es un cambio de paradigma muy importante. Un cambio de paradigma muy importante. Y vamos a dar un paso más para llegar a mi crítica, para llegar a mi cuestionamiento, para llegar a mi planteamiento duro que transforma la forma, transforma el modo en el que entendemos el ecosistema de la comunicación. Si nosotros aceptamos que el bien de esta industria es la atención de nuestra audiencia, es el público de nuestra audiencia, la pregunta es: ¿cómo se crea valor? ¿Cómo se rentabiliza esto? Y aquí yo voy a poner un ejemplo que todos conocemos y que me parece a mí uno de los errores estratégicos al momento de ir pensando nuestra industria, ir pensando nuestro sector. Vamos a remontarnos al siglo pasado, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de la prensa, del periodismo, ¿no? Es esta profesión tan importante, tan esencial y tan urgente de revitalizar en el mundo contemporáneo. ¿Qué hacía el periodismo? ¿Cuál era una de las dinámicas de creación de valor del periodismo? Como nosotros sabemos, el diario físico cobraba un valor simbólico por ser adquirido, porque en realidad la mayoría de su valor se financiaba
con algo que se llama publicidad. Se financiaba con la publicidad. Entonces, la lógica era la siguiente. Yo diario capto lectores y yo diario, industria periodística, vendo la atención de mis lectores a un anunciante. ¿Sí? Una lógica de creación de valor y creación de rentabilidad muy clara. Yo diario, ¿cuál es mi rol? Pues capto lectores. Yo diario, cuando capto lectores, ¿qué hago? Vendo a estos lectores a alguien que se llama anunciante. Y a mí me parece esto uno de los errores estratégicos más grandes de toda la gestión de nuestro entorno. Porque de manera implícita estamos diciendo, yo no tengo valor. Yo me estoy convirtiendo en un intermediario para que alguien que tiene interés para llegar a personas, llegue a esas personas. Yo anulo el valor de mi contenido. Lo que estoy diciendo es muy fuerte y quiero que quiero que lo vean en su total dimensión, porque yo estoy anulando el valor de lo que creo para decir que mi valor está en el tiempo que atraigo, en el tiempo del público que atraigo. Es algo, para mí es un error estratégico muy grave en el desarrollo de nuestra industria, que vamos, es joven, vamos a tener tiempo para rectificar. Pero decir yo valgo en cuanto intermediario para darle tiempo, darle el tiempo de mi audiencia al anunciante es negar tácitamente el valor de lo que yo genero. Dicho en pocas palabras, el periodismo negó el valor informativo de la noticia. Porque lo que generaba especial rentabilidad era el tiempo de las personas. Y aquí viene el giro, que me encanta que se dé, porque ordena mucho las cosas, el giro de la aparición de los entornos digitales. ¿Qué ocurre cuando aparece Internet y todas las empresas descubren que son en sí mismas un medio? Todas las organizaciones de pronto se dan cuenta que deben tener una página web, que deben tener redes sociales, que deben tener presencia y se dan cuenta que pueden realizar una segmentación hiperespecializada para llegar a la persona que les interesa. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que periodismo, alias intermediario, deja de ser relevante. Y es la gran crisis que vivió la prensa en las 2 últimas décadas. ¿Por qué? Porque el periodismo deja de ser necesario como intermediario. Porque entre pagar $1,000 para aparecer en una página de un diario reconocido y pagar $1,000 para hacer llegar el mensaje específico al usuario que me interesa y en concreto garantizar la actividad de conversión por la cual me va a cobrar la red social o Google, hay una migración natural de este dinero a las plataformas digitales. Y esto, señores, lo cambia todo. Lo cambia todo porque pone en crisis a nuestra industria. Y no hablo solo del periodismo, hablo en general de la profesión de la comunicación, que no tuvo que preocuparse tradicionalmente por atribuirle valor a su contenido, sino que ponía toda su esperanza en la atención que era vendida por otros intermediarios, ahora tiene que recuperar la gestión estratégica de contenidos, porque son ellos directamente quienes se comunican. Entonces, y lo digo con toda honestidad, un relacionista público que tradicionalmente se podía preocupar por cómo hago que aparezca esto en un medio, cómo hago para que se genere cobertura especial para mi contenido, ahora tiene que comenzar a pensar en cómo genero contenido de valor e interesante para la audiencia, porque ya puedo llegar directamente a la audiencia. ¿Cómo hago para aumentar los niveles de engagement con mi comunidad? ¿Cómo hago para que mi comunidad participe conmigo y sea un grupo sólido con el cual yo vaya generando una relación continuada? ¿Por qué? Porque el paradigma de la atención, que nuestra industria lo colocó en vender la atención del público a la gente que quería anunciar, ahora se rompe con Internet. ¿Por qué? Porque puedo llegar directamente a mi audiencia, puedo llegar directamente a mi público. Y esto
esto comienza a tener manifestaciones muy interesantes, muy atractivas, que las menciono a modo de anécdota y que luego, si podemos, más adelante podremos compartir y profundizar. Es que comienzan a aparecer en los entornos corporativos algo que se llama mensajes híbridos. Les debe sonar. Aparecen mensajes híbridos, que en otro contexto se llama también branded content. Las marcas dicen, oh, pero si yo puedo llegar directamente a mi audiencia, yo tengo que comenzar a generar mi propio contenido. Y aparece el concepto de branded content, donde las marcas comienzan a transmitir información de valor a través de un tipo de mensaje que se llama content marketing. Comienzan a crear información de valor las marcas. Las marcas comienzan a generar contenido de entretenimiento para que las audiencias disfruten de lo que ellas hacen y las tengan cerca. Además de transmitir a través de ese contenido de entretenimiento que se llama entertainment, sus valores corporativos, sus valores de marca. Entonces ya la marca no tiene que recurrir al programa de televisión tradicional para poner un anuncio en esas pausas que ahora son consideradas aberraciones casi, en esas pausas de contenido, sino que la misma marca genera su entertainment para que la audiencia los vea. O cuando genera advertainment, que son los famosos anuncios tradicionales, pero con una cuota de atractividad tal que es el mismo usuario el que lo busca, que es el mismo usuario el que lo comparte en redes sociales, que es el mismo usuario el que lo descarga y luego lo comparte por sus grupos de WhatsApp. Y entonces, yo quisiera cerrar esta idea, que es muy importante y que es una de las ideas clave para seguir dialogando. El ecosistema de medios ha cambiado. Ha cambiado básicamente porque ahora todas las empresas, todas las organizaciones, todos los actores relevantes del mundo de la comunicación son en sí mismos un medio. Esto no lo digo yo, esto lo dicen otros autores. Uno de los que me gusta más cómo lo plantea es Pérez Latre, un autor español que lo dice ya en el 2017, si no me equivoco, lo dice: todas las empresas y todas las marcas son hoy un medio. Empresa y marca que renuncia a su condición de medio va a ser invisibilizado en los próximos años dentro del ecosistema de comunicación. Entonces, esta idea hay que entenderla. Ahora, las empresas, las marcas son un medio. Y por eso la gestión tradicional de la comunicación corporativa cambia. Porque hay que pensar como gestores estratégicos de contenido, donde el valor ya no esté en el tiempo necesariamente, sino que se pueda generar contenido de valor, donde recuperemos el valor para el contenido que nosotros ofrecemos. Haciendo el símil, porque siempre se ve mucho más claro con el periodismo, porque, a ver, para mí las tres profesiones de la comunicación, las tres más tradicionales, son sumamente importantes, todas, y no da aquí el tiempo para explicar por qué. Pero normalmente el periodismo ha recibido socialmente como una responsabilidad específica, mayor, con un reconocimiento muy claro, ¿no? Que es, oye, es que nos tienes que informar para tomar decisiones fundamentadas como ciudadanos. Entonces, el gran reto ahora del periodismo es que cuando comienza a darse cuenta de que compite con todos, el periodismo comienza a vender, es que no quiero ser tan crítico, comienza a matizar su función social e informativa y comienza también a incluir entretenimiento, comienza a caer en este fenómeno del clickbait. Las páginas web de los diarios tradicionales y más serios en el mundo les ocurre un fenómeno interesante, que es que comienzan a dar muchas notas de farándula, porque las notas de farándula llamaban al clic rápido, llamaban la atención. Y ahora tienen que recuperar el valor sobre sus contenidos tradicionales, que son noticias, contenidos de valor muy fuerte. Y para entender esto, a mí me gusta abrir los horizontes, abrir las expectativas de análisis, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, bueno, la industria de la comunicación, y pensamos en periodismo, comunicación publicitaria, comercial o corporativa, y comunicación de entretenimiento o comunicación audiovisual. Pero en realidad nosotros nos movemos en una industria más amplia, que es la industria de generación de contenido, donde aparecen primos a veces no muy considerados dentro de este ecosistema, como los videojuegos, y la industria de los videojuegos lo que es maravilloso, y la música.
La música es también industria de generación de contenido. Y yo les voy a contar cómo ha evolucionado el entorno de la música para que tengamos ese ejemplo respecto a cómo es posible, y creo yo muy probable, que evolucionará la industria de la comunicación. Entonces, una breve revisión histórica rápida, simpática, ¿no? Inicio del siglo XX, ¿cómo se hacía para consumir música? Inicio del siglo XX, ¿cómo se hacía para consumir música? Pues bien, uno tenía que ir presencialmente a lugares, normalmente vamos a llamar bares, donde había una banda que tocaba en vivo. Si uno quería escuchar música, tenía que ir a un lugar para escuchar en vivo la música. La música era un producto de generación de contenido totalmente premium. Tenías que ir físicamente para escuchar la música. De pronto aparece algo que se llaman los discos. Estoy simplificando mucho, hay por ahí unos pasos más, pero aparece algo que se llaman los discos y la música que se tenía que ver en vivo puede ser escuchada físicamente en la casa de cada persona. Aquí hay una gran huelga promovida por los músicos que dicen que esto va a matar la tradición musical, pero bueno, se termina por imponer el modelo de los discos, el modelo en el que muchos de nosotros hemos crecido, ¿no? Un modelo que genera además un fenómeno muy interesante en la música, que es la industria que promueve el sistema del famoso Star System. Ya no necesitamos muchos músicos, necesitamos unos pocos músicos muy buenos que hagan miles o millones de discos y que la audiencia escuche esta música. La música en los discos. Una industria millonaria durante décadas. Tenían, por decirlo de algún modo, tenían la facilidad de transportar la música a los hogares. Después con el Internet hay un fenómeno extraordinario, porque a mí me parece que el Internet corrige muchas cosas, ¿no? El Internet convierte nuevamente la música en un bien gratuito. Porque la gente descubre que puede comenzar a descargar canciones de Internet y guardarlas en su computadora en un formato denominado MP3, que pesa alrededor de 3 megabytes. Entonces, la gente ya no necesita comprar discos. La industria de la música entra nuevamente en una gran crisis. Esta vez la huelga ya no era de los músicos, sino era de las famosas discográficas. Y allí aparecen, nuevamente estoy simplificando mucho, pero aparecen apuestas como Apple Music y Spotify. Y me voy a concentrar en Spotify, ¿no? Las discográficas descubren que tienen esta plataforma para vivir en este nuevo ecosistema digital y dicen, perfecto, nuestra música va a ser canalizada a través de Spotify. Y Spotify tiene dos sistemas. Un sistema gratuito, donde uno escucha música, pero de cuando en cuando le aparece publicidad. ¿Sí? Fíjense, Spotify, sistema gratuito, pero de cuando en cuando aparece publicidad. Esto nos debe recordar el paradigma de estoy vendiendo la atención de mi audiencia. Y tiene un segundo sistema, que a mí me parece el camino que vamos a recorrer. Un segundo sistema, que es Spotify Premium, donde uno paga ¿para qué? Se los dejo, 5 segundos. ¿Por qué paga uno? ¿Uno paga por la música? No, porque la música la tiene gratuita. Uno paga para no ser interrumpido por anuncios. Lo repito, uno ¿por qué paga? Paga para no recibir anuncios. ¿Cómo ocurre actualmente con el periodismo? Pues ya lo hemos visto rápidamente, ¿no? Una prensa, una de sus principales fuentes de ingreso es el tiempo o los lectores que le vende a los anunciantes, y hoy por hoy se encuentra totalmente en reestructuración. Y el camino que ya está más o menos garantizado, o el consenso que se ha generado, es para que la prensa tenga un exitoso resurgir, tiene que apelar a dos grandes principios. Primero, contenidos de valor. Y los contenidos de valor muchas veces tienen que renunciar a llamar la atención de muchas personas. Pero está claro, contenidos de valor y pago por suscripción.
Hoy el modelo que está adquiriendo relevancia en el mundo es, necesito suscriptores, gente que me pague por mi contenido premium. No sé si les parece familiar. Gente que me pague por mi contenido premium. Gente a la que yo cuide. Entonces, después de ver esto, que yo sé que comparto muchas ideas de pronto de modo acelerado, pero es para llegar a un norte. Es para llegar a un norte. Después de ver esto, el gran reto hoy por hoy en el sector corporativo, en el sector de la comunicación en general, es, bueno, hay que averiguar primero cómo se genera valor con los contenidos, primera gran premisa, y segundo, hay que comenzar a explicar o aproximarnos cómo convierte ese valor en rentabilidad. Y este segundo paso, yo soy muy crítico con esto, este segundo paso muchas veces ha sido abandonado por nuestras profesiones en general. Y es muy importante que los profesionales de la comunicación entiendan que tienen que ser capaces de traducir económicamente su labor. Porque si no, es difícil entrar en el diálogo con la alta gerencia. Porque si no somos capaces de mostrar informes económicos, si no somos capaces de mostrar reportes donde se pueda contabilizar, es muy difícil entrar en un diálogo. Y gracias a Dios hoy tenemos muchas herramientas que nos permiten cuantificar y transformar nuestro valor en indicadores de rentabilidad. Entonces, ese es el gran reto hoy. Y yo lo primero que traigo para compartirles es una propuesta particular, una propuesta que surge en realidad de una investigación doctoral donde se explora justamente cómo se crea valor en las dinámicas de relación con los usuarios, con los públicos, con las audiencias. Y aquí está muy explicado en sencillo, pero ahorita vamos a ponerle un poco de color a esto, que es una pirámide de creación de valor. Donde fíjense esto que es muy interesante, el consumo está en la base de la pirámide. Los lectores del siglo pasado están en la base de la pirámide. El rating de la televisión está en la base de la pirámide. Que alguien te consuma ya no es indicador de un éxito como creador de contenido de comunicación. Y si hay alguien aquí que gestiona Facebook Ads, Instagram Ads o Google Ads, sabrá que la acción de alcance, cuando uno dice lo que me interesa es tener el mayor alcance, es una acción poco buscada en el mundo del marketing digital. ¿Alcance para qué? Yo quiero vender, pongo la conversión, mi ROI se va a generar en torno al indicador pregunta directa por el producto o directo, venta lograda en la página web. Fíjense, el consumo, es decir, que alguien vea mi anuncio, que alguien vea mi contenido, que alguien me lea, está en la base, porque es lo más económico que hay sobre la faz de la tierra conseguir alcance, pero el alcance no te garantiza, ¿cómo decirlo? No te garantiza haber de verdad tocado la inteligencia y las emociones de esa persona. Ustedes hagan el experimento, y terminando esta clase, no ahora, para seguir aprovechando el tiempo, entren a Instagram o a Facebook y pongan el foco en las partes donde sale publicidad. Y pregúntense cuántas veces realmente yo he prestado atención a ese anuncio y ese anuncio ha significado algo para mí. Se darán cuenta que el 99.9% de las veces no ha significado nada para ustedes. Es más, ha significado mucho más el anuncio cuando ustedes han descubierto que su teléfono los está escuchando 24/7. Y seguro estaban hablando con un amigo o una amiga de que querían comprarse un carro, ven un anuncio de autos y no les importa el auto, pero le sacan print y le dicen, oye amiga, amigo, nos están escuchando. Ese es seguro que el momento donde más atención le han prestado. El consumo está en la base. Con lo cual, el valor en nuestra industria no está en el consumo. Después, un escalón por encima está la interacción. Claro, en nuestro actual ecosistema de medios, las personas pueden interactuar con nuestros contenidos. Pueden dar señal de una respuesta directa. Pueden decirnos algo respecto a lo que les generó ese contenido. Y esta interacción
va desde una reacción en redes sociales hasta un mensaje enviado por haber visto algún contenido en Internet. Interacción. La interacción es un escalón más. Después viene algo de nuestra actual cultura de medios que a mí me fascina, que se llama apropiación. Esto lo estudian a finales del siglo pasado dos autores muy potentes, Jenkins y Hill, dos autores muy potentes que dicen, hay productos de comunicación, contenidos de comunicación, que llegan a conectar tan bien con su audiencia o con su público, que esta audiencia, este público, los hace suyos. O sea, se identifica tanto que esta audiencia, este público, toma ese contenido y comienza a difundirlo, comienza a expandirlo, comienza a compartirlo con su entorno. Y cuando alguien comparte este contenido, agrega mucho más valor que cuando el contenido llega directamente. Aquí sigue teniendo mucha vigencia Lasserfeld, por ejemplo. La apropiación. Materializaciones más concretas de la apropiación, pues tomo una publicación y lo comparto en mi muro agregando un comentario. Hago mío ese contenido. Y en la cima de la escala de generación de valor está la creación. Este es el objetivo máximo de cualquier marca, de cualquier empresa. Que tu público, tu audiencia, haga suyo ese contenido a tal punto que es capaz de trabajar en torno a ese contenido y crear algo nuevo. Esto, para llegar a la creación, hace falta que las marcas, las empresas entiendan que cuando se dirigen a su público, en realidad están buscando un ideal que puede sonar un poquito utópico, pero es como se mueve ahora el ecosistema. Las marcas, las corporaciones, las empresas están buscando tener fans en su comunidad, fans de sus marcas. Esto se puso muy de moda hace un par de décadas cuando se hablaba de las famosas Love Mark. Pues bien, ese es el gran ideal, generar fans que luego con lo que tú le brindas crean nuevo contenido y distribuyen ese contenido, ya no solo lo replican, lo distribuyen como en la apropiación, sino que crean nuevo contenido a partir de el contenido que tú les brindas. Y si nos da tiempo hablamos un poquito de esto porque hay casos, muchos hoy por hoy en la industria de comunicación, sobre todo los casos que están funcionando. Pero fíjense, mi gran mensaje ahora es, ¿el ecosistema ha cambiado? Sí. ¿La fórmula para generar valor ha cambiado? Sí. Hay que entenderla. Porque si no, en este ecosistema digital vamos a ser invisibles. Y hay que entender cómo alcanzar esta creación, cómo alcanzar que nuestras audiencias puedan convertirse en fans. Y luego, no solo cómo alcanzar eso, sino ser capaces de rentabilizar ese valor. Rentabilizar ese valor. Dice también Carlos Scolari, un autor que cito mucho en realidad porque es el autor contemporáneo que ha vuelto a dar visibilidad a la teoría de la ecología de medios, y en los últimos años se ha movido un poco más a otro campo, pero tiene investigaciones muy potentes sobre la ecología de medios. Dice Scolari, ya no vivimos en una era del broadcasting, donde había un conjunto de medios que transmitían mensajes y que grandes audiencias recibían. Hoy estamos en la era del networking, o si se quiere, netcasting, donde tenemos múltiples, diría yo, casi infinitos creadores de contenido que están distribuyendo mensajes a infinitos públicos cruzados. Y este es el mundo en el que nos movemos y es el mundo que hay que entender para poder generar contenido de valor. Entonces, yo creo que he cumplido la primera promesa, que era entender a grandes rasgos, que esta es una masterclass, cómo se genera valor en el nuevo ecosistema de medios. ¿Sí? ¿Cómo se genera valor en el nuevo ecosistema de medios? Y ahora vamos a hablar un poquito de los conceptos claves que entran en la dinámica de creación de valor contemporáneo. ¿Sí? Cómo comienzan a aparecer diferentes prácticas culturales novedosas
que nos ayudan a entender cómo se crea valor en el mundo contemporáneo. Y primera gran idea, hoy por hoy la gran protagonista es la persona. La persona. Y hablo de seres humanos, hombres y mujeres, con una biografía particular, con emociones particulares, con experiencias particulares. Hoy por hoy la gran protagonista es la persona. Podemos conocer a nuestra audiencia a tal punto de crear mensajes sumamente personalizados para impactar la vida de las personas. Y aquí lo más importante es, y aquí conecto con la primera idea que les transmití en esta masterclass, no es una cuestión de tecnología. No es una cuestión de tecnología, es una cuestión de entender correctamente a las personas. Si se entiende correctamente a las personas, se puede crear contenido de valor. Porque el gran objetivo, ya lo decía 2 diapositivas adelante, es crear fans de nuestras marcas. Y los fans no son otra cosa que personas que nos quieren. ¿Cómo conseguir que una persona quiera tu marca? Para esto hay que pensar en personas. Pero ya se los digo, cuando una persona quiere tu marca, es como ese meme que dice, toma todo mi dinero, porque ya, o sea, el dinero al final es un medio. Si hay cariño de por medio, la relación se vuelve estable, se adquieren muchos de los beneficios tradicionales hablados en la comunicación estratégica, como fidelidad, posicionamiento y demás. La gran protagonista es la persona. No es una cuestión de tecnología, es una cuestión de entender a las personas. Y para entender a las personas, hay que entender al mundo contemporáneo. Hay que entender al mundo contemporáneo. Y aquí yo, en lo particular, sigo a un autor, falleció hace poco, hace 3 o 4 años, Zygmunt Bauman. No sé si les suena. Si no, se lo recomiendo fuertemente. Zygmunt Bauman, así como suena. Es un sociólogo, filósofo, ensayista polaco-británico de origen judío, padre de lo que se llama el concepto de la modernidad líquida. Y Bauman básicamente, lo voy a resumir muchísimo, y pido disculpas si que aquí un lector ha sido de Bauman, porque me toca sintetizarlo mucho. Bauman dice, resumiéndolo mucho, más o menos lo siguiente: en el mundo de hoy, las personas no adquieren compromisos a largo plazo, son personas muy del aquí y de ahora, que responden por emociones, y por tanto, las personas tienen un consumo sumamente superficial. Las personas tienen un consumo sumamente superficial, no un consumo significativo. Esto aplica también a los medios, y en ese sentido se puede hablar de consumo líquido y de audiencias líquidas. Y frente a todo lo que señala Bauman, lo que puedo adelantar aquí es que la cultura de medios puede hacer mucho para recuperar audiencias, por decirlo de algún modo, mucho más sólidas. Audiencias mucho más comprometidas con causas sociales, con objetivos culturales, comprometidas con la marca también. Pero si tenemos la oportunidad, podremos profundizar un poco en qué consiste este consumo líquido y estas audiencias líquidas, que es básicamente entender a la persona de hoy, qué es lo que mueve a la persona el día de hoy. Y por eso, justamente porque el centro es la persona y porque estamos ante personas con, por decirlo de algún modo, con un comportamiento que rehúye a los compromisos sólidos a largo plazo y con un consumo tendencialmente superficial, es que se pone muy de moda en el mundo de la comunicación el concepto de engagement. Que curiosamente engagement es la traducción, engagement se traduce al español como compromiso, pero no solo como compromiso, y por eso no hay una traducción exacta en el español, porque el engagement tiene un componente intelectual, un componente emocional y un componente sentimental. Incluso agregaría un componente cultural. El engagement es multimodal, es un concepto muy amplio, pero traducido rápido al español podría traducirse como compromiso, como vinculación emocional, como conexión con. Entonces, claro,
las marcas comienzan a decir, yo lo que tengo que hacer es generar engagement con mi audiencia. Y sí, pero no. ¿Por qué sí? Porque efectivamente hay que conectar, hay que generar ese compromiso, hay que generar esa vinculación emocional. ¿Y por qué no? Porque muchas veces el engagement se ha reducido a algo que se llama engagement rate, que es un indicador numérico que surge de, básicamente, resumiendo mucho, sumar la interacción y dividirlo por la comunidad. Pero si ustedes revisan y dicen, pero si la escala de valor tiene recién en segundo grado la interacción, ¿por qué el indicador engagement rate se queda en la interacción? Porque es lo que nos permite la Big Data actualmente. Pero no, el engagement no se reduce al engagement rate. Porque hay que buscar engagement, sí. El engagement rate o el famoso índice de engagement, no. Hay muchos niveles de engagement, ya les he adelantado que es multimodal y hay que entenderlo, porque realmente el gran objetivo hoy de las marcas es generar engagement con sus audiencias. Y esto nos lleva a pensar realmente que las experiencias que busca nuestro público ya no son experiencias lineales, sino que son experiencias de consumo y de participación enriquecidas. Dicho muy en breve, la gente quiere sentirse parte de algo. Esto también lo dice Zygmunt Bauman y es muy bonito cuando lo dice. Cito, parafraseando, porque lo voy a llevar a mis palabras, ¿no? Pero dice, en un mundo donde las personas han perdido ese ideal de compromiso a largo plazo, en un mundo donde predomina este consumo superficial, la naturaleza humana sigue buscando que las personas se sientan parte de algo, porque está en nuestra configuración más nuclear querer ser parte de algo. Aristóteles lo decía también de una manera muy simpática, decía, el hombre que puede vivir fuera de la sociedad, dos opciones, o es un monstruo, una bestia, o es un dios, pero nosotros somos intrínsecamente seres sociales, entonces las personas necesitamos formar parte de algo. Y Bauman decía, frente al mundo que vivimos, las personas necesitan con mucha más urgencia sentirse parte de algo. Y las marcas, la comunicación en concreto, es ese mecanismo con el que les podemos hacer sentir parte de algo. Y las personas buscan una experiencia de consumo y participación enriquecida. No quiero sentirme sujeto pasivo, sino quiero sentir que aporté, quiero sentir que sumé, quiero sentir que me sumé a una consigna, a un propósito. Y para esto les traigo un pequeño video que vamos a compartir a continuación. Ah, bueno, está para el secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría? Mira qué es eso. Ah, dale, ¿qué te hace? ¿No te das cuenta de la sustancia de la chica? Este shortcito que se puso. Le gusta. Si no, no se lo pone. Vení, zorrita. Dale. Está regalada. Mira cómo se viste. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el shortcito si quiere? Que depende de cómo se viste que pueda andar tranquila por la calle o no. De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba, le estás traumando así. Ah, ¿qué te pasa? Pará. ¿Qué es violento lo que estás haciendo? Eso me pasa. No entiendo que te divierte, que se asuste. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo me va a divertir? ¿No? Que no sé, no entiendo. Le estás acosando así. Pero, o sea, le acelerás la moto como si la fueras a perseguir. Pará, no, tampoco para tanto. Está bien, pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga, mirá que si quiero te hago lo que quiero. Está bueno. ¿Qué sos, un animal que no te podés controlar? No, te entendí. De verdad te lo digo. Que las pibas tengan miedo de andar por la calle, que tengan que pensar por dónde van, que tengan que pensar qué ropa se ponen, que tengan que tratar de estar acompañadas, que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros. Todo eso es violencia. Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacerle entender lo mal que las hacemos sentir, el miedo que les da. No es gracioso, no está bueno.
No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas boludo. No te quedes callado. Y si no te da para hablar así, por lo menos empezá compartiendo este video. Ahí va. Compartilo. Pues buenísimo, como les venía diciendo, gente que quiere formar parte de algo y una marca que cambia un discurso comercial a un discurso por un compromiso social, con un propósito, con un propósito. Y bueno, me toca ir terminando, la verdad, y yo solo quiero transmitir dos conceptos más, ¿sí? Dos conceptos más que son sumamente importantes para entender este nuevo ecosistema de medios y cómo es que se genera valor. Este primer concepto es el concepto de audiencia social, que es un concepto sumamente clave en el entorno contemporáneo porque habla justamente de ese público que ya no es un público pasivo, un público que recibe contenido, sino que es un público que a la vez que está consumiendo contenido, interactúa a partir de ese contenido, crea comunidades que tienen consignas, que tienen relaciones interpersonales de valor. Y esto es muy importante porque la interacción social, en el fondo, nace de una búsqueda humana universal que es capaz de generar valor a las marcas. Audiencia social. Y el último concepto que quería compartirles, para mí es clave, es estrategia transmedia. ¿Por qué? Porque justamente la estrategia transmedia es la forma creativa contemporánea, es una solución muy creativa que reúne tendencias en tecnología, que reúne hábitos de consumo de la sociedad, que reúne funcionamiento del ecosistema para crear un discurso corporativo que sea capaz de generar ese engagement, esa conexión emocional, esa vinculación con tu audiencia para crear valor para la organización. Y yo con esto me despido y les agradezco muchísimo por todo su tiempo, su atención y por haberme permitido compartir con ustedes estas ideas. Yo creo que ahora sí dejaré de compartir pantalla para pasar a ver las respuestas. No sé si procedemos así, Sofía. Diana. Genial. Ahí te he leído los labios, Sofía, porque estás con el micro apagado, pero se vio que diste luz verde. Diste luz verde a la consigna. No, Tomás, no tenemos ninguna pregunta en el chat en este momento. Parece que todo quedó bastante claro en relación a tu presentación. Estuvo muy, muy interesante y atractiva. Así que yo creo que con esto damos por finalizada la masterclass, dándote el más cordial agradecimiento por estos minutos tan relevantes e importantes en un tema tan atractivo, en este nuevo escenario, en esta nueva transformación del consumidor y del ciudadano del común. Así que muchísimas gracias, Tomás. Gracias a todos los que participaron hoy en esta sesión y nos acompañaron de parte de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Queremos agradecerle su participación y a Tomás nuevamente un agradecimiento enorme por estos minutos tan valiosos. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día y una muy feliz semana. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos y un enorme saludo. Que tengan efectivamente un feliz día y una feliz semana. Hasta luego, encantado de estar con ustedes. Gracias, feliz día, hasta luego. Gracias a todos.